Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerde que estamos todos los lunes y viernes de 7:30 a 8 de la mañana aquí en el Canal 1, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico programacitamedica@yahoo.es. Hoy con un programa dedicado también a ustedes, a esas preguntas que tengan, así que vayan preparándolas porque a partir de este momento están abiertas nuestras líneas telefónicas. Le damos la bienvenida a la doctora Doris Amando. Doctora Doris, buen día. Buenos días, doctor Juan Carlos. Buenos días a cada uno de ustedes. Siempre es un gusto muy grande poder estar aquí en este programa tan importante que tiene una audiencia tan maravillosa, una teleaudiencia. Hoy, doctor Juan Carlos, quiero que nos acordemos un poquito de los hombres, porque muy poquitas veces estamos hablando de una sintomatología y de una situación puntual precisamente con respecto a los hombres. Los hombres son nuestros grandes olvidados en el sistema de salud y podemos observar cómo el niño, mientras la mamá está en embarazo, mientras el niño es un lactante menor, lactante mayor, su vida escolar, de pronto puede tener alguna grado de asistencia del Estado. Sin embargo, nuestro sistema lo va soltando en la medida en la que va llegando a los 10 años. Y después de los 10 años el hombre entra en un limbo en el cual ya muy poquitas personas se vuelven a acordar de él hasta que ya comienza a tener patología prostática. Hasta Entonces, la próstata. exacto, por ahí hasta después de los 40 años. Entonces, vamos a hablar de una situación que acompaña a algunos hombres y que cada vez está cobrando mayor importancia, como es la disfunción eréctil. Entonces, doctor Juan Carlos, vamos a hablar un poquito acerca de qué es lo que ocurre con la disfunción eréctil, qué es la disfunción eréctil, por qué se puede presentar la disfunción eréctil y cómo este síntoma se constituye en una alarma, precisamente como un llamado de atención para poder inclusive adelantarnos a un diagnóstico de riesgo cardiovascular. Entonces hablemos cómo el pene es una estructura que está llena de vasos cavernosos y que está atravesado de arriba a abajo por una estructura que se llama la uretra. La uretra es precisamente por donde va a salir la orina que se ha acumulado en la vejiga y que luego busca el exterior. El pene es una estructura muy importante porque además de tener todos los vasos cavernosos y el sistema venoso, arterial, el sistema nervioso, él también tiene una estructura que es el prepucio y el glande. En muchas culturas hemos tenido que la parte externa o la parte más distal del prepucio se circuncida por algunas prácticas que inclusive tienen connotación religiosa, pero en otras culturas como la nuestra esa no es una práctica que sea habitual y solamente se realiza en el momento en el que el paciente llega a meritarlo, por ejemplo cuando hay fimosis o cuando no hay una salida adecuada del contenido urinario porque está muy cerradita el prepucio en la punta y eso pues lo detectamos en la primera infancia. Pero en la medida en la que va ocurriendo el tiempo, ya este niño ha crecido, ya comienza a tener sus erecciones nocturnas y ya comienza a ver su contacto sexual, entonces también es el momento para nosotros estar motivando a que las relaciones sexuales idealmente se hagan un poquito más distantes, más cuando ya hay una estructura personal formada en su psiquis y ya viene lo que es la prevención con condón para evitar que el pene sea agredido por estructuras como los virus. Ya cuando el tiempo va pasando y vamos entrando a esa época de los 30, 35, 40 años, comienzan a aparecer ciertas situaciones donde posiblemente el pene no tenga una erección sostenida o donde no haya una penetración adecuada porque la erección no se sostiene y las relaciones sexuales comienzan a ser un tanto incómodas en la pareja, entonces comienza el llamado de atención. Ay, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
y de pronto las mujeres comienzan a hacerse algún tipo de preguntas, ¿cierto? Dicen, oiga, ¿qué será lo que está pasando? ¿Será que estoy perdiendo mi encanto? ¿Será que ya no produzco en mi pareja la suficiente cantidad de atractivos? ¿Será que de pronto hay otras parejas por fuera? En fin, no. Vamos a hacer un análisis. Resulta que el pene, en todas esas estructuras vasculares que tiene, son las que hacen que él pueda permanecer en erección durante un estímulo adecuado. Cuando los vasos del pene no tienen una irrigación adecuada y cuando las paredes de esa vasculatura comienzan a tener cierto tipo de sustancias como grasa acumulada o cuando comienza a acumularse radicales libres, entonces vamos a tener una erección que no se sostiene. Aquí es cuando nosotros como médicos debemos aprender a indagar muy bien cómo es la vida sexual de nuestro paciente, porque ese solo síntoma nos puede estar diciendo cómo está funcionando su sistema cardiovascular, su corazoncito. Yo creo que no hemos definido de pronto la disfunción eréctil, que muy bien. es de pronto como la capacidad que tiene el pene de permanecer erecto, de permanecer firme durante una relación sexual. Entonces, esta incapacidad del pene para mantener esta firmeza, pues es lo que se llama disfunción eréctil. Esto impide en muchas oportunidades que las relaciones sexuales que tenga la pareja pues sean adecuadas o produzcan de pronto esa plena satisfacción. Tú estás hablando de una época donde comienzan 35, 40 años, muchas personas a manifestar esa disfunción, muchos hombres, pero hay que tener en cuenta muchos factores, no solamente los factores de tipo anatómico como los que tú estás describiendo, sino también factores de tipo psicológico, de relación de pareja, porque, por ejemplo, hay muchas personas, muchos hombres que pueden decir, no, es que en mi casa o con mi pareja no me funciona, por X o Y motivo, ¿cierto? Y cuando tengo de pronto o mi amiga o una novia extra, pues que tienen por fuera de la casa, entonces ahí es donde pueden decir, no, yo sí funciono muy bien con otra pareja. Por eso aquí ya intervienen diferentes factores que no son de tipo tanto anatómico, sino más bien de tipo psicológico. Entonces hay que analizar todas esas causas. Hoy nos estamos enfocando mucho a lo que es el aspecto anatómico, el aspecto de los cambios que suceden allá en estos vasos, en estos cuerpos cavernosos, en estas arterias que irrigan los cuerpos cavernosos del pene y que hacen que el pene no tenga la suficiente firmeza, porque esta firmeza depende es del llenado adecuado de estos cuerpos cavernosos. Y si no se llenan adecuadamente por estos cambios que van sucediendo, o con el tiempo, o con la edad, o por la falta de, como dicen por ahí, de uso, ¿cierto? Estos cambios van sucediendo y muchas personas pues pueden ir sufriendo esta disfunción a medida que pasa el tiempo, inclusive hasta personas con edad muy temprana pueden tener estos cambios y estas dificultades para tener una buena relación sexual. Muy bien, doctor Juan Carlos, entonces llegaron a mi correo muchas inquietudes y por eso hoy se le dio este direccionamiento, porque comencé a observar que llegaron muchas observaciones con respecto a esto y había una mamá que precisamente me consultaba y me decía, doctora, por favor, explíqueme qué es lo que le ocurre a mi niño, que muchas veces en la noche encuentro que tiene el pene parado. Sí, entonces ella inclusive lo había despertado, le había dicho que qué era lo que estaba leyendo, que qué era lo que estaba viendo, que era cierto. Entonces vamos a aclarar eso, porque es que precisamente las erecciones que tienen los hombres durante la noche son sintomatología de buena salud cardiovascular. Y precisamente cuando no se presentan es cuando nosotros debemos comenzar a asustarnos. De allí que un adolescente que está en pleno furor hormonal y que está en pleno furor de bienestar de su sistema cardiovascular, pues va a tener unas erecciones que pueden ser varias en la noche y que además se pueden acompañar de algunas
entre comillas, poluciones nocturnas, que son eyaculaciones Que la naturaleza es muy involuntarias. sabia, doctora Doris, y Sí. resulta que esto le sucede prácticamente a la mayoría de los hombres, pues muchas veces no se dan cuenta porque ocurren durante la noche, pero es un mecanismo de protección que tiene el pene de no sufrir esa atrofia. Ese mecanismo de protección son las erecciones nocturnas. Las erecciones nocturnas que pues, muchas personas se pueden dar cuenta, otras no, pero ese es el mecanismo de protección que tiene el pene para hacer que se irriguen completamente las arterias, los cuerpos cavernosos y no se produzca la atrofia del pene, porque también, como dicen por ahí, órgano que no se usa se atrofia. Entonces, por ejemplo, uno de los mecanismos, hace días en una conferencia hablando con unos urólogos decían, pero ¿cómo hago yo para poder gozar de una muy buena salud sexual, los hombres sobre todo, pues, y de conservar unas buenas erecciones cuando uno esté ya pues en una edad adulta mayor, porque los hombres pueden tener esa capacidad? Entonces decían, si lo uso demasiado, entonces voy a tener dificultades cuando esté ya viejo de pronto o un adulto mayor. Entonces ellos decían que no, que por el contrario, entre más se use, entre más erecciones la persona tenga o el hombre, pues va a ser un mecanismo de protección para que los cuerpos cavernosos estén muy bien irrigados de manera permanente y a la hora de tener una relación sexual, pues el pene responda adecuadamente. Entonces, estas erecciones son un mecanismo de protección. Entonces, no quiere decir que la persona, porque de pronto no tenga relaciones sexuales, como los que nuestros compañeros de canal que acaban de salir, de pronto, personas o de tipo religioso o algo así, que no lo tengan. Este tipo de personas también, como mecanismo de protección, les puede ocurrir este tipo de erecciones de tipo Exactamente, nocturno. o sea que los hombres todos, independiente de credo, de religión, política, etcétera, De todos naturales. deben tener una buena calidad en sus erecciones. Entonces, si de pronto me consulta don Pedro, que es un señor que tiene 48 años, y me dice, ¿cómo le parece, doctora, que yo antes tenía muy buena situación de relaciones sexuales con mi señora, pero resulta que ya tengo es pena con ella porque no me puedo estar muy bien, mis erecciones son muy frágiles, no las logro sostener y ella ya cree que yo tengo algo por fuera? Bueno, muy bien, como médica, entonces voy a ir a examinar a don Pedro, voy a hacer un muy buen registro de su presión arterial, parado, sentado, acostado, voy a tomar su presión arterial, idealmente en ambos brazos, y además de eso debo ordenarle un tipo de exámenes como son su perfil lipídico, ya después de los 40 años debo solicitarle su antígeno prostático y idealmente debo ordenarle una PCR ultrasensible, que es una sustancia que comienza a incrementarse en el cuerpo cuando van comenzando a ocurrir fenómenos proinflamatorios a nivel vascular. Entonces, quiero hacer un diagnóstico adecuado de este paciente porque la situación de su disfunción en la erección me puede estar revelando algo que esté ocurriendo a nivel de la vasculatura de su corazón. Entonces, si el paciente no se desempeña bien porque sus erecciones no se sostienen, no son como antes, eso me puede estar hablando de cómo está su corazoncito. Y allí, inclusive dentro de estos exámenes, debe ir un examen de electrocardiograma que me va a decir por lo menos cómo está eléctricamente ese corazón. Y si ese corazón eléctricamente está bien, pero su función en erección continúa inadecuada, entonces debo inclusive hasta hacerle un ecocardiograma. Ahí es donde entran en juego los factores de riesgo cardiovascular, es decir, que muchos de los factores que afectan no solamente la presión arterial, el corazón y todo su estado cardiovascular, pues también tienen relación directa con la disfunción eréctil. Entonces, por ejemplo, la falta de ejercicio, de una alimentación adecuada, el cigarrillo, que es uno de los factores de riesgo supremamente grandes para tener disfunción eréctil. Teníamos aquí la otra vez a la doctora, a la médica internista Dora Inés Molina. Ella nos dice, un cigarrillo
Cada vez que se fume usted un cigarrillo es una erección menos que va a tener en la vida. Entonces hay que tener muy en cuenta este detalle porque el cigarrillo también hace que las personas tengan una posibilidad mucho más cercana de comenzar a sufrir esa disfunción eréctil. Entonces pilas pues los hombres con el cigarrillo. Un cigarrillo, una erección menos. Exacto, doctor Juan Carlos. Si nosotros pensamos qué implica consumir cigarrillo, pues entonces vamos a tener un estado de vasoconstricción, vamos a tener menos producción de óxido nítrico, vamos a tener acumulación de radicales libres, tóxicos, y además de eso vamos a tener un mal ambiente, porque es desagradable también la estela que rodea a un fumador. Entonces, miren cómo muchos factores de estos, pero además del cigarrillo está la edad, está otros factores como el ejercicio, que también es un liberador de óxido nítrico, o sea, un vasodilatador. También está el estado emocional, porque no debemos llevar nuestra situación afectiva, emocional, a la cama, debemos irnos en paz, en tranquilidad. Y hay otros factores también, como los factores nutricionales. En la medida en que nosotros estemos con sobrepeso, vamos a tener dificultades para cualquier desempeño, ¿sí? Además, la grasa a nivel de alrededor del pene va a aumentar y esto va a alejar a nuestra pareja y nuestro desempeño va a ser mucho menor. Miremos cómo corre uno mejor, si cuando está delgado o cuando está gordo. Obvio que nosotros nos vamos a poder desempeñar mejor cuando estamos delgados. Y hay una situación que es muy clara. Podemos tener disfunción eréctil, pero con nuestra pareja también se puede acompañar de otra situación, y es que nuestra pareja esté en una condición hormonal que ya la vaya acercando a la perimenopausia y que vaya haciendo que se conjuguen dos factores. Por una parte está la disfunción eréctil de él y por otra parte va a estar la resequedad de las mucosas. A mí me hizo acordar ese caso de una paciente que una vez me llegó a la consulta y me dice: doctor, yo vengo aquí para que me dé unas pasticas para darle a mi esposo para que no me busque más. Para que no me busque más. Y yo, ¿cómo así? Sí, es que se me busca mucho y yo no quiero tener nada con él. Entonces yo vengo es para que me regale unas pasticas para dormirle la naturaleza, me decía. Sí. Entonces le dije yo, no, antes por el contrario, hay que mirar es que lo que le está pasando a usted, ¿cierto? O sea, ¿por qué le la va a tener que dormir a su compañero la naturaleza, la posibilidad de tener erecciones? No, antes lo que hay que mirar es examinar la situación con usted, qué es lo que está pasando, por qué usted ya no disfruta de pronto de las relaciones sexuales, ¿cierto? Entonces ahí es donde intervienen los otros factores de la mujer, de que llegan de pronto en esta etapa de la perimenopausia o menopausia ya, donde hay una resequedad intensa de las mucosas y puede que no haya un disfrute de las relaciones sexuales. Entonces ya finalmente pues la pude convencer a ella de que el problema no era el esposo, porque él todavía tenía erecciones y quería tener relaciones sexuales, sino que la dificultad era de ella y a ella había que manejarle ese aspecto de resequedad vaginal para que pudiera tener un mejor desempeño sexual y que ambos pues tuvieran la oportunidad de disfrutar una relación sexual. Exacto. Bueno, entonces miren ustedes cómo es de importante hacer un análisis, pero un análisis en una forma científica. Este tema, que ha sido un tema como tan oculto, como del que no se habla, además porque culturalmente en nuestro medio fue la cultura del hombre que más mujeres tuviera, la cultura del hombre que más erecciones tuviera, inclusive había competencias por el que tirara el chorro más lejos. No, vamos a tener es precisamente aquí una orientación. Estamos chiquitos en la escuela, ¿ok? Sobre la importancia que tiene el hecho de que el hombre conserve su salud sexual, de que sea capaz de reconocer que algo está ocurriendo, de que el médico sea capaz de abordarlo y de preguntarle y de interrogarlo acerca de cómo está su capacidad sexual y de que si va con su compañera, entonces, o con su compañero, tenga la suficiente capacidad y la suficiente arte de entrar en esa parte, que es una parte muy delicada, y que sea capaz de decirle: bueno, señora, cuénteme a ver
cómo ha sido el desempeño de su esposo, cómo lo ha observado y que ella sea capaz de decir cómo lo siente, porque esa es otra situación que en mi consulta he tenido muchas parejas que precisamente es ella la que lo motiva a ir a consulta porque ha observado que la calidad de sus erecciones es tan mal y que de pronto por eso está peligrando su pareja. Bueno, y cuando tienen La relación de pareja. la dificultad, pues porque ya se han factores de riesgo cardiovascular, porque ya, por ejemplo, se han analizado todas estas causas de tipo psicológico, relación de pareja, como les digo, en algún lado de pronto tiene otra persona y les funciona mejor con esa persona que con su pareja habitual. Entonces, hay que analizar todos estos aspectos y ya en este caso pues hay que entrar a hacer algún tipo de manejo que ya vamos a hablar enseguida. Vamos a escuchar primero la llamada inteligente. Buenos días. Sí, muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias y qué buen programa. Muchas Qué buen gracias. tema. Bueno, yo tengo una inquietud. Resulta de que uno conoce, entonces son grupos y conoce unas parejas que llevan 30, 40 años de matrimonio, pasan los 40, les escuchan decir a las señoras, nunca supieron que era un orgasmo, nunca supieron que era una satisfacción con el esposo. Entonces uno dice, ¿se conforma por no hablar o por no perder el hombre? Y hay hombres que uno les escucha decir, señores, yo duré 30, 40 años con mi señora y no, ahorita que tengo otra pareja y es totalmente diferente. Entonces uno dice, uy, ¿qué pasa ahí? O son conformistas por no hablar del sexo en pareja bien, les da pena por los tabúes que hay y se pierde el matrimonio por eso, o es psicológicamente también que están afectados. Bueno, muchas gracias. Su A observación. usted por esa participación tan importante. Claro que sí. Excelente. Doctor Juan Carlos, es que nosotros definitivamente somos un producto social, ¿sí? Entonces, en nuestro ambiente se había dicho que prácticamente las mujeres no podíamos tener ninguna sensación, ¿cierto? Sí. Doña Isabelita, esa señora tan hacendosa, la señora de la casa, la señora que nunca salió de la casa, la señora que lo único que hizo fue tener hijos, en fin. Si nosotros vamos al fondo de muchas mujeres, hasta hace muy poco, eran mujeres que no fuesen, la sintomatología no era anorgasmia, sino simplemente que nunca supieron que la vida sexual era una situación de goce y de disfrute. Simplemente a ellas las direccionaron para tener hijos. Exactamente, doctora Doris. De hecho, por ejemplo, cuando estudiamos sexología en la universidad, hay un libro de nuestro profesor ilustre, un científico de renombre a nivel mundial, que es el doctor Elí, que en paz descanse. El doctor Elí nos enseñaba que las mujeres fueron castradas prácticamente por la religión, por esta influencia religiosa, donde inclusive dentro de las encíclicas papales decía, el hombre que mire a la mujer con ojos libidinosos está cometiendo pecado en el corazón. Es decir, que el hecho de que el hombre inclusive mirara a la mujer con deseo sexual y no con fines reproductivos también era criticado. Por eso las mujeres y los hombres en general fueron criados durante toda esta cultura milenaria con esta educación en el sentido de que debíamos prácticamente abolir todo deseo sexual, que las relaciones sexuales eran solamente con fines reproductivos, es decir, con fines de tener solamente hijos. Entonces ahí es donde viene mucha de esta castración sexual, del aspecto de la anorgasmia, de muchas situaciones que han padecido las mujeres durante muchísimos años y que tampoco han tenido la oportunidad de comunicarlas con su esposo, porque si las van a comunicar con su esposo o algo así, entonces muchas veces reaccionaba de una manera también exagerada. ¿Y usted qué es lo que quiere? Pues entonces usted se me está volviendo quién sabe, pues, o pensar mal de ella. Entonces comenzaban a criticarles de esta manera, casi que el orgasmo estaba solamente como hecho para el hombre. La mujer decía, no, es que me usó y ya, ¿cierto? Porque eran expresiones tradicionales y yo simplemente soy como el reservorio ahí para que él disfrute algo. Fueron criadas con eso. Yo creo que es un tema mucho más amplio para discutir en otra próxima oportunidad, porque el tiempo se nos acaba, pero es un tema bastante interesante que yo creo que vamos a dedicarle de pronto un programa sobre todo esto, a la anorgasmia, a todas estas disfunciones sexuales
que hacen que las parejas no puedan llegar a tener un disfrute adecuado de su relación sexual. Mientras tanto, pues les recuerdo a todos los televidentes que si tienen algún problema de salud, pueden llamar a la línea médica. Allí tenemos excelentes profesionales que les van a prestar el servicio médico a domicilio, con una excelente oportunidad, con un excelente servicio. Así que ustedes tienen la manera de afiliarse. Tenemos un sistema de afiliación supremamente económico, con tarifas especiales para grupos, familias. Pasen por las oficinas de la línea médica, llamen, averigüen estos planes que nosotros tenemos para ustedes, para que disfruten de todos estos servicios médicos domiciliarios. Y todavía nos quedan algunos cupitos en el hogar para el cuidado del adulto mayor, allí ubicado en el barrio Palermo, un hermoso sitio donde usted puede llevar a su papá, a su mamá, donde usted puede sentirse con la tranquilidad de que allí van a estar cuidados en las mejores manos, con todos los cuidados médicos, de enfermería, y que usted pueda estar tranquilo de que ellos los están cuidando adecuadamente. Entonces, pasen por las oficinas de la línea médica para que puedan averiguar por todos estos servicios. Este pues es el abrebocas para un tema tan importante como es la vida sexual y la condición de disfunción eréctil en los hombres. Les recuerdo que Naox es un producto excelente, es un antioxidante de origen de la pulpa del café, que tiene unas propiedades maravillosas como barredor de radicales libres. Ustedes lo pueden conseguir en Manizales, en la tienda alemana que queda por detrás del Lance masculino, en la carrera 20 con calle 27, o en Natursalud, que queda abajito del edificio Don Pedro, eso es calle 26, entre carreras 22 y 23, y también lo pueden conseguir en La Especia, en ese lugar que queda cercano al Triángulo. Cuando ustedes salgan allá en la ciclovía, allá pueden ir a degustar un delicioso vaso de Naox. En Pereira también lo podemos encontrar en Hortocentro, en el local 101 y en el Parque Médico de Dos Quebradas. Soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista. Mi celular 310-3900-856. Por favor, no intoxiquemos el ambiente, salgamos con buen genio, no llevemos el carro al centro, no arrojemos basura al ambiente y seamos felices. Es algo muy sencillo. Un feliz fin de semana. Internista Dora Inés Molina, ella nos dicen, un cigarrillo, cada vez que se fume usted un cigarrillo es una erección menos que va a tener en la vida. Entonces hay que tener muy en cuenta este detalle, porque el cigarrillo también hace que las personas tengan una posibilidad mucho más cercana de comenzar a sufrir esa disfunción eréctil. Entonces pilas pues los hombres con el cigarrillo. Un cigarrillo, una erección menos. Exacto, doctor Juan Carlos. Si nosotros pensamos qué implica consumir cigarrillo, pues entonces vamos a tener un estado de vasoconstricción, vamos a tener menos producción de óxido nítrico, vamos a tener acumulación de radicales libres, tóxicos, y además de eso vamos a tener un mal ambiente, porque es desagradable también la estela que rodea a un fumador. Entonces, miren cómo muchos factores de estos, pero además del cigarrillo, está la edad, está otros factores como el ejercicio, que también es un liberador de óxido nítrico, o sea, un vasodilatador. También está el estado emocional, porque no debemos llevar nuestra situación afectiva, emocional, a la cama, debemos irnos en paz, en tranquilidad. Y hay otros factores también, como los factores nutricionales. En la medida en que nosotros estemos con sobrepeso, vamos a tener dificultades para cualquier desempeño, ¿sí? Además, la grasa a nivel de alrededor del pene va a aumentar y esto va a alejar a nuestra pareja y nuestro desempeño va a ser mucho menor. Miremos cómo corre uno mejor, si cuando está delgado o cuando está gordo. Obvio que nosotros nos vamos a poder desempeñar mejor cuando estamos delgados. Y hay una situación
que es muy clara. Podemos tener disfunción eréctil, pero con nuestra pareja también se puede acompañar de otra situación, y es que nuestra pareja esté en una condición hormonal que ya la vaya acercando a la perimenopausia y que vaya haciendo que se conjuguen dos factores. Por una parte está la disfunción eréctil de él y por otra parte va a estar la resequedad de las mucosas. A mí me hizo acordar ese caso de una paciente que una vez me llegó a la consulta y me dice, doctor, yo vengo aquí para que me dé unas pasticas para que enfadale a mi esposo para que no me busque más. Para que no me busque más. Y yo, ¿cómo así? Sí, es que se me busca mucho y yo no quiero tener nada con él. Entonces yo vengo es para que me regale unas pasticas para dormirle la naturaleza, me decía. Sí. Entonces le dije yo, no, antes por el contrario, hay que mirar es que lo que le está pasando a usted, ¿cierto? O sea, ¿por qué le la va a tener que dormir a su compañero la naturaleza, la posibilidad de tener erecciones? No, antes lo que hay que mirar es examinar la situación con usted, qué es lo que está pasando, por qué usted ya no disfruta de pronto de las relaciones sexuales, ¿cierto? Entonces ahí es donde intervienen los otros factores de la mujer, de que llegan de pronto en esta etapa de la perimenopausia o menopausia ya, donde hay una resequedad intensa de las mucosas y puede que no haya un disfrute de las relaciones sexuales. Entonces ya finalmente pues la pude convencer a ella de que el problema no era el esposo porque él todavía tenía erecciones y quería tener relaciones sexuales, sino que la dificultad era de ella y a ella había que manejarle ese aspecto de resequedad vaginal para que pudiera tener un mejor desempeño sexual y que ambos pues tuvieran la oportunidad de disfrutar una relación sexual. Exacto. Bueno, entonces miren ustedes cómo es de importante hacer un análisis, pero un análisis en una forma científica. Este tema, que ha sido un tema como tan oculto, como del que no se habla, además porque culturalmente en nuestro medio se tuvo fue la cultura del hombre que más mujeres tuviera, la cultura del hombre que más erecciones tuviera, inclusive había competencias por el que tirara el chorro más lejos. No, vamos a tener es precisamente aquí una orientación. ¿Estamos chiquitos en la escuela o qué? Sobre la importancia que tiene el hecho de que el hombre conserve su salud sexual, de que sea capaz de reconocer que algo está ocurriendo, de que el médico sea capaz de abordarlo y de preguntarle y de interrogarlo acerca de cómo está su capacidad sexual y de que si va con su compañera, entonces, o con su compañero, tenga la suficiente capacidad y la suficiente arte de entrar en esa parte, que es una parte muy delicada, y que sea capaz de decirle, bueno señora, cuénteme a ver cómo ha sido el desempeño de su esposo, cómo lo ha observado, y que ella sea capaz de decir cómo lo siente, porque esa es otra situación, que en mi consulta he tenido muchas parejas que precisamente es ella la que lo motiva a ir a consulta porque ha observado que la calidad de sus erecciones es tan mal y que de pronto por eso está peligrando su pareja. Bueno, y cuando tienen la la dificultad, pues porque ya han factores de riesgo cardiovascular, porque ya, por ejemplo, se han analizado todas estas causas de tipo psicológico, relación de pareja, como les digo, en algún lado de pronto tiene otra persona y les funciona mejor con esa persona que con su pareja habitual. Entonces hay que analizar todos estos aspectos y ya en este caso pues hay que entrar a hacer algún tipo de manejo que ya vamos a hablar enseguida. Vamos a escuchar primero la llamada inteligente. Buenos días. Sí, muy buenos días. Bienvenida. Buenos días. Muchas gracias y qué buen programa. Muchas Qué buen gracias. tema. Bueno, yo tengo una inquietud. Resulta de que uno conoce, entonces son grupos y conoce unas parejas que llevan 30, 40 años de matrimonio, pasan los 40, les escucho no decirle a la señora, nunca supieron que era un orgasmo, nunca supieron que era una satisfacción con el esposo. Entonces uno dice, ¿se conforma por no hablar o por no perder el hombre? Y hay hombres que uno les escucha decir, señores, yo duré 30, 40 años con mi señora y no, ahorita que tengo otra pareja y es totalmente diferente. Entonces uno dice, uy, ¿qué pasa ahí? O son conformistas por no hablar del sexo en pareja bien, les da pena por los tabúes que hay,
y se pierde el matrimonio por eso, o es psicológicamente también que están afectados. Bueno, muchas gracias. Su A observación. usted por esa participación tan importante. Claro que sí. Excelente. Doctor Juan Carlos, es que nosotros definitivamente somos un producto social, ¿sí? Entonces, en nuestro ambiente se había dicho que prácticamente las mujeres no podíamos tener ninguna sensación, ¿cierto? Sí. Doña Isabelita, esa señora tan hacendosa, la señora de la casa, la señora que nunca salió de la casa, la señora que lo único que hizo fue tener hijos, en fin. Si nosotros vamos al fondo de muchas mujeres, hasta hace muy poco, eran mujeres que no fuesen, la sintomatología no era anorgasmia, sino simplemente que nunca supieron que la vida sexual era una situación de goce y de disfrute. Simplemente a ellas las direccionaron para tener hijos. Exactamente, doctora Doris. De hecho, por ejemplo, cuando estudiamos sexología en la universidad, hay un libro de nuestro profesor ilustre, un científico de renombre a nivel mundial, que es el doctor Elí, que en paz descanse. El doctor Elí nos enseñaba que las mujeres fueron castradas prácticamente por la religión, por esta influencia religiosa, donde inclusive dentro de las encíclicas papales decía: el hombre que mire a la mujer con ojos libidinosos está cometiendo pecado en el corazón. Es decir, que el hecho de que el hombre inclusive mirara a la mujer con deseo sexual y no con fines reproductivos también era criticado. Por eso las mujeres y los hombres en general fueron criados durante toda esta cultura milenaria con esta educación en el sentido de que debíamos prácticamente abolir todo deseo sexual, que las relaciones sexuales eran solamente con fines reproductivos, es decir, con fines de tener solamente hijos. Entonces ahí es donde viene mucha de esta castración sexual, del aspecto de la anorgasmia, de muchas situaciones que han padecido las mujeres durante muchísimos años y que tampoco han tenido la oportunidad de comunicarlas con su esposo, porque si las van a comunicar con su esposo o algo así, entonces muchas veces reaccionaba de una manera también exagerada: ¿y usted qué es lo que quiere? Pues entonces usted se me está volviendo... quién sabe, pues, o pensar mal de ella. Entonces comenzaban a criticarles de esta manera, casi que el orgasmo estaba solamente como hecho para el hombre. La mujer decía: no, es que me usó y ya, ¿cierto? Porque eran expresiones tradicionales y yo simplemente soy como el reservorio ahí para que él disfrute algo. Fueron criadas con eso. Yo creo que es un tema mucho más amplio para discutir en otra próxima oportunidad, porque el tiempo se nos acaba, pero es un tema bastante interesante que yo creo que vamos a dedicarle de pronto un programa sobre todo esto, a la anorgasmia, a todas estas disfunciones sexuales que hacen que las parejas no puedan llegar a tener un disfrute adecuado de su relación sexual. Mientras tanto, pues les recuerdo a todos los televidentes que si tienen algún problema de salud, pueden llamar a la línea médica. Allí tenemos excelentes profesionales que les van a prestar el servicio médico a domicilio, con una excelente oportunidad, con un excelente servicio. Así que ustedes tienen la manera de afiliarse. Tenemos un sistema de afiliación supremamente económico, con tarifas especiales para grupos, familias. Pasen por las oficinas de la línea médica, llamen, averigüen estos planes que nosotros tenemos para ustedes, para que disfruten de todos estos servicios médicos domiciliarios. Y todavía nos quedan algunos cupitos en el hogar para el cuidado del adulto mayor, allí ubicado en el barrio Palermo, un hermoso sitio donde usted puede llevar a su papá, a su mamá, donde usted puede sentirse con la tranquilidad de que allí van a estar cuidados en las mejores manos, con todos los cuidados médicos, de enfermería, y que usted pueda estar tranquilo de que ellos los están cuidando adecuadamente. Entonces pasen por las oficinas de la línea médica para que puedan averiguar por todos estos servicios. Este pues es el abrebocas para un tema tan importante como es la vida sexual y la condición de disfunción eréctil en los hombres. Les recuerdo que Naox es un producto excelente, es un antioxidante de origen de la pulpa del café que tiene unas propiedades maravillosas como barredor de radicales libres. Ustedes lo pueden conseguir en Manizales, en la tienda alemana que queda por detrás del Lance masculino, en la carrera 20 con calle 27, o en Natursalud, que queda abajito del edificio Don Pedro,
eso es calle 26, entre carreras 22 y 23, y también lo pueden conseguir en La Especia, en ese lugar que queda cercano al Triángulo. Cuando ustedes salgan allá en la ciclovía, allá pueden ir a degustar un delicioso vaso de Naux. En Pereira también lo podemos encontrar en Hortocentro, en el local 101 y en el Parque Médico de Dos Quebradas. Soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista. Mi celular 310-3900-856. Por favor, no intoxiquemos el ambiente, salgamos con buen genio, no llevemos el carro al centro, no arrojemos basura al ambiente y seamos felices. Es algo muy sencillo. Un feliz fin de semana.